Sí, señores, continuamos aquí en este espacio de Mujeres en Dinámica. Y ustedes saben que en esta mediados de la semana, más bien, para ser exactos, hubo que uno se pregunta qué es lo que está pasando en el mundo, por qué se abre tantos frentes Estados Unidos, porque de hecho es así, aparentemente, y es que Israel entonces bombardea, ataca a Irán. Y para entender qué está pasando y por qué está pasando esto a esta altura de juegos, cuando tenemos tantos problemas internos y tantas propuestas, tantas cosas que tiene abierto en este momento el presidente de los Estados Unidos, porque es así, es en términos personales, no es ni siquiera Estados Unidos. Entonces, para eso tenemos a nuestro compañero Oscar Pérez, para que nos ayude un poquito a visualizar qué es lo que está pasando en este sentido. Bienvenido, Oscar, nueva vez a tu espacio, como siempre, Mujeres en Dinámica, sin exclusión. Gracias, Nurka, por la invitación. Es un placer estar contigo acá. Y cierto, el ataque de Israel a Irán demuestra que no solamente Israel, sino Occidente en general, se ha convertido en peligro para la existencia de la humanidad. Vimos el ataque en las bases, a lo que se llama la primera línea de defensa de Rusia en contra de un ataque nuclear, que nos llevó muy cerca, y de acuerdo a muchos analistas, más cerca una guerra nuclear que la que hubo en el 62 cuando la crisis de los misiles en Cuba. En Occidente no se ha hablado mucho de qué tan cerca estuvimos nosotros la destrucción de la humanidad, pero aparentemente, y eso tampoco se quiere decir, hubo una llamada de Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, a Rubio, el secretario de Relaciones, y comenzó un conversatorio entre Donald Trump y Putin, que aparentemente fue lo que hizo posible que todavía estuviéramos tú y yo aquí hablando. En el caso particularmente del ataque de Israel a Irán, Donald Trump por primera vez en público le dijo a Netanyahu que no atacara, y Israel solo atacó. Israel sabe que ellos no pueden sostener una guerra en contra de ese nuevo frente sin el apoyo total de los Estados Unidos. Pero entonces, sin embargo, Oscar, pero yo estuve escuchando al secretario de Estado, a Marco Rubio, diciendo, por un lado, que Estados Unidos no sabía nada de esto, que no apoyó Israel, pero Donald Trump dice lo contrario. Sí, no, mira lo siguiente, ¿cuál es el gran problema de Donald Trump? Donald Trump, con todas sus locuras, amenazas contra amenazas que dice y luego hace cosas, ha llegado al nivel de que lo que él diga se ha vuelto, no tiene ningún tipo de valor. Él ha asumido posiciones sobre las cuales luego han resultado que no tiene ningún tipo de poder de toma de decisiones reales en los Estados Unidos. Y una es en el caso de Israel. El presidente de los Estados Unidos dice abiertamente, cuando ellos dejan que pase a la prensa la conversación que él estuvo con Netanyahu, donde él dijo claramente que no atacara ahora, que esperara por lo menos la otra ronda de conversación entre los Estados Unidos e Irán. Y la pregunta, y después que él desobedece abiertamente el pedido de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos interviene directamente desde Jordania y desde las bases militares en Medio Oriente para impedir que para proteger a Israel del contraataque de Irán. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién manda aquí? ¿Netanyahu o Donald Trump? ¿A quién obedece? Hasta donde uno ve como que Netanyahu, ¿o no? Exacto. Entonces, eso está creando una crisis interna. Oye, Oscar, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Netanyahu, a lo largo de esta fricción que ha tenido con los otros países, empezando con Palestina, él siempre ha tomado como decisiones inconsultas, pero nadie hace nada en absoluto.
Bueno, porque el detalle es el siguiente, el que gobierna en los Estados Unidos a través de los grupos pro-israelí, donde de acuerdo a lo que ellos dicen de los 100 senadores, ellos tienen 90 en el bolsillo y más de la mitad de los diputados, porque ellos son los que financian la campaña electoral. Es decir, ellos son los del dinero. En donde, ellos son los del dinero. Sí, ellos son los del dinero. O sea, ellos son los que apoyan las campañas políticas de los diferentes senadores y diputados. El gran problema que está pasando ahora es la incapacidad, no solamente de los Estados Unidos, sino de las llamadas potencias occidentales, de tomar decisiones en favor del pueblo, en favor de su propia existencia. Mira el caso particularmente de Alemania. Alemania se ha descentralizado y se ha pegado 14 tiros en el cerebro porque ellos son incapaces, los políticos, de tomar decisiones que vayan en contra de la cúpula económica, los Soros y compañía que dirigen la comunidad europea. Entonces, hay una destrucción completa del mando de decisiones que ha conllevado al hecho de que, por ejemplo, toma el caso de China. China dice, nosotros no tenemos con quién conversar. Tú no estás diciendo una cosa hoy. Luego el secretario de Finanzas de los Estados Unidos dice una. Y luego se reúne con la gente de JP Morgan para quien él trabaja y le dice otra. Entonces, la pregunta es, ¿quién gobierna aquí? Y esto se está pareciendo mucho a la República Dominicana, donde los diferentes grupos de poder se reparten en los diferentes ministerios del gobierno, y el que tenga obra pública hace lo que el grupo económico que quiere obra pública compró en la elección. Entonces, hay una desfuncionalidad completa en torno de toma de decisiones que hacen imposible a un presidente defender los intereses del país. Claro. Estados Unidos que está en quiebra. Y esto ahora no le conviene en nada a los Estados Unidos. Déjame darte un ejemplo para que tú veas. Irán es el país más importante en el Medio Oriente. Primero, geográficamente, se encuentra en el camino de la antigua ruta de la seda, que siempre comunicó la parte occidental de ese continente que es Euroasia con la parte oriental. Estamos hablando desde antes de la época de Alejandro I. Entonces, eso por un aspecto. El otro aspecto es el hecho de que Irán controla el estrecho de Hormuz, donde está su principal puerto. Si ellos deciden cerrar el estrecho de Hormuz, por ahí cruza el 25% de todo el petróleo del mundo y el 26% de todo el gas licuado. Entonces, si ellos cierran ese, que tienen todo el poder del mundo de hacerlo, la economía de los Estados Unidos se va al carajo. Porque el petróleo, y no solamente los Estados Unidos, la de Europa. Entonces, también. Tú entiendes, Oscar, tú entiendes que Donald Trump se quiere llevar la estatuilla de dar inicio a un conflicto interminable a la Tercera Guerra Mundial, porque por un lado Reino Unido le dice a sus embarcaciones que por favor no utilicen el mar Mediterráneo, porque ellos también están involucrados en este ataque. Y si ciertamente acabó Israel con las bases nucleares de Irán, ¿o cuál es la respuesta que tú crees que va a dar Irán ahora en este momento? Todavía nosotros no sabemos, porque el reporte real de los satélites y de Irán no han dicho nada. Lo único que hasta ahora ha confirmado Irán, de lo que yo me he enterado, es del hecho de que murió el jefe de la guardia de Irán y varios científicos. Eso es todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué tanto daño se hizo en diferentes lugares? Hasta ahora no sabemos. Lo importante ahora es ¿qué va a pasar? Porque este ataque, y nosotros tenemos que comenzar a entender
que los presidentes de los países no son los que gobiernan. Lo que Donald Trump quiera o no quiera es inconsecuente, no tiene ningún tipo de consecuencia. Los únicos dos líderes mundiales que realmente su palabra tiene peso son Xi Jinping y Putin, porque ellos son los jefes, los que gobiernan en el país. En los Estados Unidos y en Europa gobiernan los grupos de poder. Y por eso es que tú ves que en este país no se han comenzado obras de infraestructura importantes durante los últimos 30 años, porque hay que mantener del presupuesto nacional, chupándose la teta del presupuesto nacional, todos esos grupos económicos, como es el caso particularmente de Elon Musk, que hemos destruido la dependencia de la NASA, del gobierno central, para pagarle a Elon Musk. Y los astronautas allá arriba dependen de la voluntad de Elon Musk si lo bajan o lo suben. Entonces, cuando nosotros hablamos de que si Donald Trump quiere o no quiere, eso no tiene nada que ver. Donald Trump no manda en los Estados Unidos y no gobierna en los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es lo siguiente. Hubo el ataque de Israel. El petróleo sube. ¿Cuántos miles de millones hicieron algunos grupos económicos comprando petróleo ayer y vendiéndolo hoy? Porque ellos sabían cuándo Israel iba a atacar. Entonces, son la gente la que están gobernando. Los que están gobernando son esos grupos económicos que con todo este caos hacen miles de millones de dólares diarios. Cada vez que la bolsa de valores sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y eso es la gente que están gobernando. ¿Tú crees, Oscar, en las reacciones que pueda tener Irán en este momento, y está incluido darle una respuesta a Estados Unidos, o tú crees que solamente focalizará su respuesta a la área de Israel? Yo te voy a decir lo siguiente. Por política de prestigio como nación, Irán está obligada a contestar. Pero a corto, a mediano y a largo plazo, lo que más le conviene a Irán es no contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo el mundo está mirando, señores, cuando aquí vean todos los problemas con Elon Musk, el papá de Elon Musk estaba en Rusia, donde existen rumores que debido a la incapacidad de los gobiernos occidentales, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, los grandes grupos tecnológicos están buscando la forma de restablecerse en otros países que ofrezcan mayores garantías institucionales y mayores garantías de estabilidad. Porque una ley que se pasa ahora, mañana puede no servir porque tú no puedes confiar en el marco institucional. Otra cosa, aquí en los Estados Unidos no se está invirtiendo en educación. No, señor. Rusia con 150 millones, menos 150 millones de habitantes, o sea, menos de la mitad de los Estados Unidos, produce 25% más ingenieros que los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde yo voy a sacar la gente que va a trabajar? Entonces, si Irán no responde, hay que recordar lo siguiente, algo que pasó hace apenas 2 semanas. Por primera vez, un tren conectó a China con Irán. 8,000 kilómetros que pasan salen de China, pasan por Kazajstán, pasan por Uzbekistán, se meten en Irán y llegan hasta el principal puerto que tiene Irán en el Golfo de Hormuz. O sea, Irán se ha independizado completamente de la dependencia de Occidente. Y recuerda lo siguiente, aparte de lo que estuvimos hablando de la importancia del Golfo de Hormuz, Irán tiene las terceras reservas de petróleo del mundo conocidas, después de Venezuela y Arabia Saudita. Luego va Irán. ¿Tú sabes quién está en el 4º lugar? Rusia. Rusia. Que los 4 principales países reservas de petróleo del mundo pertenecen a un mismo grupo. Están aliados de ese lado. Exacto, todos están aliados de ese lado. De ese lado, wow. Pero entonces la pregunta, Oscar, ¿qué pasa que estos líderes estadounidenses no se dan cuenta de eso? Eso es como que yo no lo entiendo.
Porque es que tú estás pensando que aquí las decisiones las toman los oficiales electos. Aquí los oficiales electos son representantes de grupos económicos particulares. Si mi campaña política me la financian los grupos económicos que ganan plata en bolsa de valores y la gente del petróleo, a mí no me importa el futuro del país. A mí lo que me importa es que esos grupos económicos que me mantienen a mí en Washington como senador o como congresista sigan haciendo plata. Porque lo que piensen los Estados Unidos, lo que le conviene a los Estados Unidos, a mí no me importa. A mí me importa mi carrera económica, mi carrera política, y a mí me importa mi carrera económica. Y eso depende exclusivamente de esos grupos económicos en los cuales ellos me dan acciones en la compañía que ellos tienen. Cada vez que el petróleo sube y baja y ellos utilizan situaciones que ellos crean, especulan en bolsa de valores y ganan plata, yo gano plata. Entonces, cuando tú hablas de los líderes de los Estados Unidos, a ellos no les importa eso, porque no hay consecuencias ni políticas ni económicas para ellos, al contrario, hay ganancias políticas y económicas cada vez que ellos, sus representantes en el Congreso y en el Senado, hacen lo que les conviene a ellos, no al país. Pero mira otro gran problema, el gas. Por el Golfo de Hormuz pasa el 26% del gas licuado. Pero ese gas licuado sale de Qatar. Qatar es miembro del BRICS. La segunda reserva de gas del mundo la tiene Irán, después de Rusia. Entonces, los productores, las grandes reservas de gas del mundo se encuentran en 3 países, que son Irán, Qatar y Rusia, los 3 miembros del BRICS. Entonces, tú te das cuenta hasta dónde se ha movido todo el poder económico del mundo. Es decir, Estados Unidos se está autoaislando. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esos grupos económicos no le importa a Estados Unidos. Lo que ellos piensan que ellos pueden hacer toda la plata del mundo dentro de la destrucción de los Estados Unidos, dentro de la destrucción de Occidente, y con ese poder económico particular como compañías o como personas, ellos pueden ir a negociar con China o a negociar con Rusia. Por eso tú te encuentras con el papá de Elon Musk en Moscú, besándole el trasero a Putin. ¿Para qué? Para que justo cuando el hijo está renunciando o lo están cancelando de función. Exacto. Ya uno entiende más o menos. Entonces, y como un poquito de la prepotencia en el que me voy, pero no importa, como quiera que quedo pegado. Según pegado. Entonces, es el papá de Elon Musk, cuyo hijo sacó de su bolsillo $240 millones para poner al presidente de los Estados Unidos en el lugar donde él va, donde está. Entonces, que financia la campaña, en cierta forma, son los grupos de Elon Musk, alrededor de Elon Musk, que ahora quieren tumbar a Donald Trump. Porque Donald Trump se le ha subido a la cabeza que él cree que es el que manda en este país. ¿Tú crees que en este interín a Donald Trump se le puede ajusticiar? ¿Tú crees que terminará este mandato el presidente Donald Trump? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Si Donald Trump termina como presidente de los Estados Unidos aquí en 2028, yo voy a estar altamente sorprendido. Porque ya se está hablando del impeachment. Y el problema de Los Ángeles es un caso que se va a llevar a corte. Y recuérdate que aquí el impeachment no lo da la corte, la da el Congreso. Pero acuérdate que el Congreso es mayoría republicana. Es que todavía te quedamos en eso de republicanos y demócratas. Esa categoría ya no existe. Lo que existen, ¿cuáles son los grupos económicos que yo represento? Señores, ese contrato que tiene Elon Musk con la NASA, lo consiguió fue con Biden. Fue con Biden.
Así Y es. hay que recordar que su carrera política, Donald Trump la comenzó en el Partido Demócrata. Entonces, cuando él se casa, de los invitados especiales estaban los Clinton. Y luego cuando Obama llega al poder es que él se pasa al Partido Republicano porque él decía que los republicanos eran más brutos que los demócratas y por tanto más fácil de manipular. Ya, Y de ahí inteligente. hace el brinco salvaje de un neoyorquino liberal a un republicano texano, qué sé yo, conservador, cuasi racista. Entonces, Entonces, ajá, sí, dime. olvidémonos de categorías de interés nacional o de categorías como republicanos o demócratas. Aquí son intereses económicos de las grandes corporaciones las que están en juego, donde ciertos tipos de políticas se pueden promover a través de un partido u otro, dependiendo cuál la lucha entre esos grupos, arriba o abajo. Por ejemplo, ¿por qué el sector de la comunicación, estamos hablando los Elon Musk, los Facebook y compañía, estaban apoyando a Donald Trump en estas elecciones? Porque ellos necesitaban y todos ellos se habían surgido con las ayudas de los tanto demócratas como republicanos. Porque es decir, ellos no hay lealtad, solo el interés particular. estamos hablando de empresarios. Ya. Y el problema con el empresariado, cuando tú lo mandas, es que el empresariado tiene un horizonte de acciones muy corto, 3 o 4 meses. O sea, tú no puedes dirigir la política de un Estado en función de los grupos de empresarios. Porque el empresario piensa solamente en 2 o 3 meses. Si él deja de tener ganancia en 2 o 3 meses, su compañía lo va a tener que cerrar. Pero un Estado tiene que funcionar en función de generaciones. ¿Dónde se va a colocar estos muchachos que están naciendo hoy? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué tipo de educación tienen que recibir? Al empresario eso no le interesa. El empresario piensa en sí y cómo hacer plata hoy. Bueno, el empresario estadounidense o occidental, porque como tú señalabas en principio, si de algo se ha ocupado China, por ejemplo, y Rusia, es de capacitar a sus jóvenes. Por eso se evidencia en las calificaciones que tú estás diciendo, de que en el caso de Rusia el 25% son ingenieros de los Exacto, estudiantes. porque en Rusia y en China el poder político está por encima del poder económico. Claro. Y quien toma y si tú te sales, por ejemplo, ¿qué le pasó al fundador de Al Jazeera? De Al Jazeera, no, de Alibaba. Él creía que como él era el personaje más rico de China y entre los 15 o 20 más ricos del mundo, él podía imponer. O sea, y cuando él quiso, sin el permiso del Partido Comunista de China, colocar a Alibaba en bolsa de valores, los chinos dijeron que nosotros no vamos a permitir eso. Tú tienes la información de los 1.500 millones de chinos. Claro. ¿Qué hicieron? Lo desutanaron. Le quitaron la empresa y lo mandaron a dar clase en un monte de China, en escuela primaria. Sería interesante un poquito, Oscar, para que los amigos, aunque estamos hablando del caso reciente Irán e Israel, pero para que tengamos una panorámica así breve, porque ya venimos cerrando, y es que la diferencia, según tu opinión, radical, y tú lo mencionabas, el elemento educación. Por una parte, China, que como tú dices, se ha focalizado y marca la diferencia, de hecho se ve en este momento, porque nuestros jóvenes, y ojalá los estadounidenses y los occidentales veamos eso, nuestros jóvenes están perdidos en una marasma del vicio de una nueva droga, ¿no? Que, ¿me entiende? Entonces, la diferencia de inversión y del valor que tienen Rusia, China y nuestros jóvenes que lamentablemente, estoy hablando para que veamos y sin ánimos de ofender a nadie, ¿tú me entiendes? Porque ahorita vienen a decir que nosotros no estamos viendo los que estudian, no, sí, eso lo estamos viendo, pero vemos la inversión del Estado en la educación,
en estos 3 países como referencia para que veamos esa marcada y radical diferencia en la definición de lo que es el impacto de la educación en una sociedad, y por este lado, cómo lo estamos llevando por el lado equivocado. Déjame hacerte una pregunta. Aquí en Estados Unidos, ¿la educación es primariamente un aporte a la equidad y al desarrollo del país o es un negocio? No es un negocio. Entonces, la misión de un negocio es hacer plata, sin ningún tipo de importancia cuáles sean las consecuencias. Y nosotros vemos en todos los países, incluyendo República Dominicana, Estados Unidos, sea el que sea, cuando tú conviertes en un negocio, exclusivamente como un negocio, algo tan importante, central al desarrollo de un país como la educación, estos son los resultados. Nosotros en República Dominicana hemos supeditado la educación al incremento de la riqueza de los grupos empresariales. Y tú oyes a la gente hablando de que tú tienes que tomar una profesión que tenga valor en el mercado de trabajo. Oye, o sea, nosotros estamos diciendo que tú tienes que tomar una decisión con la cual tú vas a vivir el resto de tu vida durante 40, 50 años. Pero que esa decisión tiene que estar supeditado a lo que anda buscando el mercado en ese instante, que puede cambiar en 3 meses. Claro. Entonces, que sí. No lo que te hace feliz, no para lo que tú tienes talento, no en el aporte que tú puedes hacer para el mejoramiento del país, no en la búsqueda de la felicidad durante los próximos 40, 50 años en que tú vas a estar ejerciendo la profesión que has estudiado, sino cuál es el interés en este instante del mercado. Así es. Y tu decisión tiene que estar basada en eso. ¿Qué país puede desarrollarse bajo ese formato? Bueno, es difícil. Oscar, para mí es un privilegio siempre que nos acompañas, y para los amigos, el mensaje último de cuál tú entiendes que va a ser o que debe ser la reacción de Irán en este momento, y el mensaje final de Oscar Pérez para nuestra audiencia. Gracias por estar aquí. Bueno, lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros estamos viendo uno de estos momentos históricos que pasan cada 300, 500 años, donde hay una revolución en todos los aspectos, no solamente del pensamiento, sino económico, social, político, ético, moral a nivel mundial. Estamos en uno de esos momentos increíbles en la historia de la humanidad, y lo que uno podemos hacer en estos instantes es besos y acercarse a sus seres queridos. Todo aquello que le haga a usted feliz dentro de lo moralmente aceptable y lo legalmente aceptable, hágalo. Gaste más tiempo, invierta más tiempo con su familia, descanse, vacaciones, y trate de mantener el estrés a los niveles más bajos. Porque desgraciadamente nosotros podemos analizar, pero no podemos cambiar el mundo. Bueno. Amados los unos a los otros. Ese es el único mensaje. Bueno, gracias como siempre, gracias a Oscar Pérez por habernos siempre arrojar luz en estos temas de geopolítica en los cuales él es un experto. Voy a una segunda pausa, retorno ya para la fase final de este su espacio de Mujeres en Dinámica. No se pierdan, ya volvemos.